Mi porto addosso di te, soltanto il meglio di te. ¿Qué tal, amigos de Contragolpe? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles como todos los miércoles aquí en KPFK 90.7 Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara y a través de las galaxias por www.kpfk.org. Como siempre, un saludo a las personas que nos escuchan en línea, que nos escriben incluso y nos hacen comentarios de diferentes partes de los Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos, desde México, mucha gente que nos está escuchando ya en México. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes en este miércoles. Fíjese que el día de hoy, entre otro tema que voy a abordar más adelante, pues vamos a tratar el tema. Pues ya es un tema bastante viejito, pero resulta que mucha gente desconoce diferentes puntos de vista y nueva información que se tiene en torno al asesinato de John F. Kennedy, quien fuera presidente de los Estados Unidos. Y justamente el día de ayer, 22 de noviembre, se cumplieron 48 años del asesinato de este presidente que para algunos consideran que fue el último verdadero presidente de los Estados Unidos, dicen eso. Yo no sé si eso es verdad o es mentira, se lo vamos a preguntar a un experto. Pero también recuerdan un discurso que John F. Kennedy hizo en contra de las sociedades secretas, que por cierto, a ver si lo ponemos, mi estimadísimo José Benavides, un fragmentito, o lo comentamos también acá con Máximo Mazzucco, quien está con nosotros, se los va a presentar. Máximo Mazzucco está aquí en el estudio de Contragolpe esta noche. Primero que nada le doy la bienvenida. Máximo, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para venir nuevamente a Contragolpe. Pues muy contento y gracias a todos y buenas noches a todos los que escuchan. Máximo Mazzucco es italiano, documentalista italiano que ha recibido varios reconocimientos por su trabajo como cineasta. Mazzucco también maneja la famosa página italiana de noticias llamada luogocomune.net. Conocida, entre otras cosas, por sus investigaciones acerca de este tema también así muy macabro de los atentados del 11 de septiembre. Es el productor de varios documentales. Él me hizo favor de regalarme uno pues muy importante de New American Century, el nuevo siglo americano. Mucha gente desconoce esto del nuevo siglo americano. Y yo te voy a preguntar si sigue. Tiene otro que se llama El Segundo Dallas, The Second Dallas. Otro también acerca de las curas prohibidas, del cáncer. La historia verdadera de la marihuana, en fin, un documentalista que se sale de la caja para ofrecer información que mucha gente desconoce y que cuando la escuchan les da miedo e inmediatamente hay mucha gente que desecha ese tipo de información porque no entra dentro de sus parámetros mentales. Gracias por estar aquí en esta fecha tan especial, el día de ayer, un aniversario más del asesinato del expresidente John F. Kennedy. A estas alturas del partido, ¿hay algo nuevo que se pueda decir acerca de este asesinato? Hay muchísimo de nuevo para las personas que normalmente siguen solamente la televisión. O sea, los que siguen el Internet ya de mucho tiempo conocen que la verdadera historia del asesinato Kennedy se ha conocido y también conocemos hasta la persona que disparó el golpe fatal a la cabeza, que se dijo siempre que vino por se llama el grassy knoll, no sé cómo lo dice, la pequeña... ¿cómo dice knoll en español? ¿Knoll? El knoll es una pequeña... ¿Colina? Una colina pequeñita que hay en frente de donde Kennedy. Todo el mundo vio en el film de Zapruder que filmó el asesinato, que la cabeza se fue muy violentamente para atrás. Sí. Y eso, claro, es la indicación primera que el golpe fatal vino del frente y un poquito de la derecha de Kennedy. Pero ahora ya sabemos quién es la persona que disparó de eso. Pero todo esto no se conoce en la televisión, en los medios. Primero que nada, ¿por qué no se conoce? ¿Por qué no lo dice CBS, NBC? Breaking news. Se conoce ya quién mató a Kennedy y no se hace un tremendo escándalo en el país. Porque en el momento que tú reconoces oficialmente que él fue asesinado por un, ¿cómo se dice? ¿Complote o conspiración? Por un complot o por una conspiración, sí. Hay que volver a abrir el caso, el trial, el proceso. Sí, y también hay que admitir que las instituciones americanas nos han mentido por 48 años. Esto no puede pasar. O sea, está bien... O sea, no es una equivocación, no es un error, es como siempre... Yo creo que la mayoría de los norteamericanos así incluso lo sospechan. Eso es lo que voy a decir. Que fue un crimen de Estado, ¿no? Es exactamente lo que voy a decir. Hasta que tú lo sospechas, hasta que todo el mundo lo sospecha, está bien, porque las instituciones aún pueden... la cara está protegida. Pero en el momento que tú lo reconoces por seguro,
que fue matado de un asesinato, de un complote, entonces ya no es sospecha, es certidumbre. 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 Oye, Máximo, antes de continuar, dentro de la información que tú nos vas a dar, entonces, ¿cómo queda este Oswald, que es al que se supuestamente culparon, ¿no? La historia de Oswald de un asesino solitario, además, ¿no? Qué cosa que parece verdaderamente, eso es de sentido común, es un insulto a la inteligencia. Oswald, que luego fue a su vez asesinado por Jack Ruby, ¿no? Claro. ¿Qué papel jugó este señor? Bueno, la historia es un poquito complicada, pero lo que te puedo decir es esto, y luego lo voy a explicar por qué. Oswald en realidad era un agente de la CIA. ¿Oswald, agente de la CIA? Sí, ¿De plano? Hubieron por lo menos 10 libros, 10 libros salieron explicando todas sus conexiones. Lo que pasa, Oswald es lo que llaman the patsy, ¿cómo dice sí, tú? Como el chivo expiatorio, ¿no? Eso, exactamente. O sea, está escogido antes. Y él mismo, cuando le arrestaron la policía, la primera cosa que dijo es, yo soy, I'm the patsy, I'm just the patsy. Sí, se dio cuenta en ese momento. Eso está en video, se lo pueden buscar la gente en internet y ahí está, sí lo he visto. Y se dio cuenta en ese momento que le habían traicionado a él. Para que, naturalmente, en el momento que tú preparas un atentado así complicado, y ya veremos los que participaron de verdad, claro que hay que tener una respuesta inmediata para darle al público, para que la atención se vaya sobre de él y no se pongan otras preguntas. Lo que pasó con el caso Kennedy es que le hicieron la famosa comisión, Warren Commission. La Warren Commission, la comisión Warren. Y cuando salió el resultado de esta, la gente se encontró totalmente escandalizada, porque no era una verdadera investigación, era una forma de esconder y evitar de ver a todas las pruebas que había, que no fue Oswald a disparar sí solo. O sea, sí. Y, por ejemplo, hubo como 80 personas o 100 personas que dijeron y atestiguaron y corrieron todos hacia la colina, hacia donde estaba enfermo, porque de allí oyeron venir los disparos. Y estas personas que fueron por allí fueron todas ignoradas para la Comisión Warren. O desaparecidas, ¿no? Luego empezaron a morir muchas personas. Esa es otra historia. Hay como 35 o 40 muertes sospechas de gente que estaba envuelta en esto, que sabía cosas. Y también gente honesta, por ejemplo, policías. No, hay policías honestos de Dallas. Uno famoso se llama Craig, perdóname. Él, por ejemplo, hubo diciendo, no es así, yo he visto esto, yo he visto el otro. Y le intentaron matar 2 veces, lo denunció en un reportaje, y la tercera vez le encontraron suicidado por sí mismo, con 2 golpes a la cara, al pecho, 2, no 1. Sí. O sea, quiso estar seguro que se suicidaba bien, se disparó 2 golpes. Eso es otra historia particular. Pero en general lo que pasó es esto, que inmediatamente, desde hasta el 64, cuando salió el reporte Warren Report, la gente empezó a decir, pero no es posible lo que dice aquí, es lleno de tonterías. Y entonces empezó como una investigación que duró como 40 años, 45. Salieron como, creo, 450 o 500 libros sobre el asesinato Kennedy. Naturalmente no son todos que dicen que fue un complot. Hay también los libros de los que defienden la versión oficial. Sí, defiende la verdad. Pues el caso Kennedy se ha vuelto a ser el caso más discutido de la historia, sin duda. Lo será ahora junto con el 9/11, ¿no? Bueno, yo creo que no, porque a este punto la investigación sobre el caso Kennedy se acabó. Y como te digo, ahora la gente que... a ver, tú has oído muchas veces, por ejemplo, cuando la gente dice que no pudo ser, que tiene que ser Oswald, te dicen, uno de los argumentos que usan es te dicen, si hubiera habido un complote tan grande, hubiera que haber envueltas como miles de personas y antes o después uno de estos hablaría, porque nunca hablan. Sí, he escuchado ese argumento. Eso es un argumento clásico. Pues mira lo que pasa. La gente no te habla cuando está en el lleno de su vida, porque nadie quiere irse a la tumba. No, de electric chair. ¿No? O a la silla eléctrica. No, nadie quiere ser voluntario. Pero antes de morir, hubo mucha gente, diferentes personas, que participaron en el atentado y que ya declararon que tomaron parte a esto. Por esto puedo decir ahora que se sabe bastante bien lo que pasó. Por ejemplo, hay Howard Hunt, que era un hombre de la CIA, que siempre fue sospechado de haber tomado parte del atentado y siempre negó en su vida de haber estado en Dallas. Pero antes de morir, dejó una confesión grabada a su hijo,
que la puedes encontrar en internet, en la que le cuenta exactamente. ¿La podemos encontrar en Sí, internet? ¿Cómo la encontramos? A ver. Por ejemplo, hay un trocito, yo puse en mi sitio, en mi portal, logocomune.net, hoy, ayer, de verdad, publicado un vídeo de 30 minutos sobre lo que vamos a hablar ahora, sobre quién mató a Kennedy, lo puedes ver. A ver, déjame hacer una pausa aquí. Sí. O sea que ustedes pueden ir a buscar en Luogo Comune, LuogoComune.net, luogocomune.net, Sí, lo digo que es también. la página de Máximo, y ahí está un video de 30 minutos. Sí, que habla de esto. Está en habla de eso? italiano. Está en italiano. Y está hablado en inglés, los que hablan inglés. La narración es en italiano, pero en español lo comprendes muy bien lo que dice. Sí. Y también hablan, y tiene subtítulos en italiano y hablado en inglés, pero Claro. lo comprendes muy fácil porque es una narración muy... ¿Y qué sale en ese video, pues? Bueno, espera un momento. A ver. Estamos hablando de Howard Hunt, Sí. que dio esta Que confesión. dio esta confesión grabada a su hijo. Y la sabiendo- dejó su hijo, Sí. y el hijo, cuando su padre murió, la publicó. Quiero que la primera vez le hablaron en Coast to Coast, y luego fue famoso. Y en esta confesión te dice los nombres de los que tomaron parte, quién estaba ahí, cómo lo hicieron y todo. Y hay ¿cómo se dice?, corroboración de otros testimonios que también murieron. Por ejemplo, Howard Hunt dice en su entrevista que en Dallas participó un killer de la CIA que se llamaba David Morales, muy, muy famoso. Al mismo tiempo tienes, por ejemplo, el abogado de David Morales, que te cuenta que David Morales, antes de morir, le contó que él tomó parte al atentado. Y le dice, esta es una expresión muy famosa, le dice literalmente, I was in Dallas and I was also in Los Angeles when we killed the other son of a bitch. Wow. Entonces, esta es O sea, el hermano Roberts. sí, porque y también hay gente que logró encontrar la cara de Morales en la gente que estaba aquí en el Ambassador Hotel cuando le mataron a Kennedy, y le vieron a la cara. Eso está confirmado de diferentes partes. Después, otro que habló es uno que se llama Chauncey Holt. Este también le ves en el vídeo que he publicado hoy. Y él, por ejemplo, contó que él era el agente de la CIA y de la mafia juntos, que le preparó los falsos documentos para Oswald, que Oswald se llamaba Lee Harvey Oswald. Alex Idell era su segundo nombre que usaba por documentos falsos, por la CIA. Y la más importante, después hay, por ejemplo, la confesión de una señora que se llamaba Madeleine Brown. Ella era la amante de Lyndon Johnson. Y después que Johnson murió, confesó, y lo hizo también en Geraldo Rivera, yo creo, en los años 70 en la ABC, contó lo que pasó la noche antes. La amante. La amante de Johnson estaba ahí en Dallas también. ¿Y ella contó? Y ella contó en la televisión lo que pasó en Dallas la noche antes del asesinato, o sea, la noche del 21 de noviembre. Lo que ella contó, y está confirmado también de otros testimonios, es que hubo una reunión secreta muy importante en la villa del petrolero, del oilman, que se llama Murchison, que era prácticamente el dueño de Texas y el dueño del político de Johnson. Y en esta reunión participaron Richard Nixon, que estaba en Dallas, George H. Bush, el Bush 41, el padre del último presidente, que en el 63 era un libre ciudadano privado. Sí, exactamente, que supuestamente no estaba en la pero CIA. en realidad ya se sabe que estaba parte de la CIA. Hubo Nixon, Bush, y también participó a esta reunión, vino expresamente de Washington por 2 horas solamente con un avión privado, J. Edgar Hoover, el jefe del FBI. Todos hablaron por 1 hora, y Johnson. La Madeleine Brown cuenta que cuando Johnson salió de esta reunión, se acercó a ella y le dijo en una oreja, el cuento está ahí, lo puedes ver en el video, le dijo, a partir de mañana, los dos Blankety Blank, los dos hijos de su mamá, ¿no? Ya no me van a embarazar más públicamente, porque siempre le trataban como le trataban terrible a Johnson porque le odiaban a él. Ya no me van a tratar así. Y esto te lo digo, no es una amenaza, es una promesa, te lo prometo. Let's go back to the night before. When Johnson came out of the meeting, what did he say to you? He was so angry. He had a violent temper when he was upset. Well, let's use the exact words that he said to you. What did he say to you? He grabbed me by the arm and he had this deep voice, and he said,
after tomorrow, those SOBs will never embarrass me again. That's no threat. That's a promise. And it startled me, really, you know. Ella, naturalmente, cuando vio lo que pasó el día siguiente, se dio cuenta, pero nunca dijo nada. Cuando, después de que Johnson se murió, ella fue a la televisión y lo contó. La más importante de estas confesiones, y aquí viene la parte interesante, es que el asesino, la persona que dice de haber disparado el golpe fatal a la cabeza de Kennedy desde la Grassy Knoll, desde la colina, salió públicamente, fue entrevistado públicamente hace 10 años. ¿Quién lo entrevistó así? Le encontraron, fue una búsqueda muy complicada, está en prisión ahora, está en una prisión del Illinois. El nombre de esta persona se llama James Files. James Files. James O sea, de acuerdo con lo que nos estás diciendo, el verdadero asesino de Kennedy Absolutamente. se llama James Files. Sí, señor. ¿Cómo se deletrea el apellido? Files. F-I-L-E-S. F-I, o sea, E en español. Lo digo en inglés, F-I-L-E-S. F-I-L-E-S. E-S. Ok. James. James. Él está en una prisión de Illinois y le encontraron por caso, porque hubo un informador de la FBI que dijo algo a otro. La historia es muy complicada cómo llegaron a él. Ajá. Cuando llegaron a él, él no quería hablar, dice, no sé nada. Pero la persona que le encontró, que era un investigador privado del caso Kennedy, insistió hasta que él dijo, bueno, que te voy a contar lo que verdaderamente pasó. Y cuenta la historia, y le hicieron esta entrevista en un vídeo, en la cámara, 2 horas de entrevista, en la prisión, en la cual James Files cuenta exactamente, no solamente lo que pasó en Dallas esa mañana, pero todo lo que pasó antes, cómo le dijeron que le iban a matar a Kennedy, todo. Él era el bodyguard, ¿cómo se llama? El guardaespaldas. El guardaespaldas de un mafioso de Chicago que se llamaba Chuck Nicoletti. Chuck Nicoletti estaba a los órdenes de Sam Giancana, que era el jefe conocido de toda la familia de Chicago. Pasa que, cuenta él, que en el agosto del 63 llegó Chuck Nicoletti, que era el jefe de este chico. Él tenía 21 años en 63, ese James Files. O sea, el hombre que mató a Kennedy, cuando le mató, tenía 21 años. Tenía 21 años. Es un chico, un chiquitín. Pero tenía 21 años, pero ya... ¿Y desde dónde tiró? Espera. De la colina. De la colina. Detrás, sí, claro. Pero lo que es interesante es que tenía 21 años, ya era muy experto de armas de fuego, ya había estado en Laos, en las fuerzas especiales, y también te cuenta que él fue uno de los que entrenaron a los emigrados de Cuba que intentaron tomar Cuba con la Valle de los Cochinos, que falleció. Él fue uno de los que le entrenaron militarmente. Era un experto militar. Era un experto. Lo que hicieron es esto. Él fue a Dallas con Chuck Nicoletti y Johnny Rosselli, el otro jefe, el otro big guy de la mafia. Fueron encargados por Sam Giancana y por la mafia, en colaboración con la CIA, de matar a Kennedy en Dallas. O sea, muchas veces ya había pasado que la CIA había utilizado la mafia para ejecutar acciones criminales. Este matrimonio impuro entre la CIA y la mafia nació en 1959, después de la revolución de Castro, porque la CIA tenía un motivo muy importante para volver a tomar Cuba inmediatamente, y la mafia también por motivos políticos, porque Cuba estaba debajo de la Unión Soviética y no lo querían ahí. Claro. Y la mafia tenía motivos para volver a controlar Cuba inmediatamente porque tenían intereses de millones de dólares con casinos, prostitución, droga y todo eso. O sea que cuando Castro tomó a Cuba fue un desastre para todos. Pues ahí nació la alianza secreta entre la mafia y la CIA para volver a tomar Cuba. La operación de la Bahía de los Cochinos, se dice, ¿no? Sí, Bahía de Cochinos. Fue preparada aún por Nixon cuando era vicepresidente en la Casa Blanca en 59, claro, con una persona que se llama Howard Hunt, la misma persona que fue... El presidente era Eisenhower. Y Nixon estaba seguro que iba a volverse a ganar las elecciones en 60, porque Kennedy era totalmente desconocido. Sí. O sea, ya se preparó este plano para sí mismo. Lo que pasó es que Kennedy ganó, con sorpresa de todos, y lo que Allen Dulles, el jefe de la CIA, hizo es, pues nada, le puso el mismo plan exacto en la mesa de Kennedy. La diferencia es que Allen Dulles no le dijo a Kennedy cómo era el plano completo.
Solamente le dijo que iban a hacer esta acción, pero no le dijo que los invasores iban a pedir la ayuda militar de los americanos, de los Estados Unidos, perdón. Cuando esto pasó y Kennedy dijo, no vamos a lanzar ayuda militar, Kennedy decidió de hacer una mala, ¿cómo se llama? ¿Una mala decisión? No, una mala, he appeared bad, he took the blame, se tomó la culpa por esto, Okay. pero después él he fired, Corrió. le corrió a Allen Dulles. Alan Dulles, sí. Y esto no lo puedes hacer. Uf, tremendo. Hablar de Alan Dulles es hablar de los hermanos Foster Dulles, Claro, Alan Dulles. exactamente. Uno fue en la CIA, el otro era en secretario de Estado. De Estado, absolutamente. Hay que recordar que son los hombres que orquestaron también el golpe de Estado en contra de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Poderosísimos, que también el presidente era Dwight Eisenhower. Ahí estás ¿no? hablando del poder real, que O no sea, es la Casa Blanca. Ese es el poder. ese es el asunto. Entonces, todo este contexto, este panorama del asesinato de Kennedy, para poderlo entender, hay que entender a Claro, todos esos hay que actores, salir ¿no? de allí. Estabas hablando de Nixon. Nixon, presuntamente, perdió un debate televisivo, que fue la Sí. primera vez en la historia del país que hubo un debate en televisión entre Kennedy y Nixon, ¿no? Sí. Y Nixon quedó ardidísimo de haber perdido la presidencia en contra Y de hay este joven desconocido, ¿no? Y hay otra cosa muy, muy importante que saber. Kennedy ganó, pero ganó de poquísimos votos. Sí, muy pocos Y votos. vinieron todos del estado de Illinois. Se habla de que hubo fraude de Kennedy, ¿es verdad? Ahí va. Se habla. O sea, lo que pasó es esto. El papá de Kennedy, Joseph Kennedy, Poderosísimo. estaba ligado ya con la mafia desde los tiempos del Prohibition. Sí, ¿ok? sí, sí. Los amigos de Chicago, Giancarlo y los otros, le ayudaron, le llamaban el chiquitín, the little kid, a ganar. O sea, le dieron los votos que le faltaban a Kennedy para ganar. Para ganar. Y ganó de solamente, creo, 100,000 votos. Sí, una cosa así. La elección más ajustada. más cercanita. Más cercana, sí. Lo que pasó es esto. Cuando Kennedy, John Kennedy, le puso al Ministerio de Justicia a su hermano Robert, y él empezó a ir contra la mafia, los tíos de la mafia decían, ¿pero qué hace este chico? Le pusimos a la presidencia y ahora nos manda Sí. su hermano contra nosotros. Sí. Y hubo discusiones en la cúpula de la mafia. Y parece que lo que decidieron es esto, al punto que ya no podían aguantar. Y decidieron esto. Alguien dijo, vamos a matar a Robert. Y alguien en la mafia dijo, no, porque si le cortas la cola a la serpiente, la cabeza te va a morder. Ya le cortamos la cabeza y la cola se muere por sí misma. Y eso es lo que pasó. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿quién mató a Kennedy? Primero, no es singular, Hombre, sino no. es plural. El- ¿Quiénes? Los Y enemigos... dentro de quiénes es mucha gente, ¿no? Absolutamente. Mucha gente. Los dos Kennedys. Y hay que ver la presidencia de Kennedy, hay que verla como los dos juntos. Porque Robert estaba tan envuelto en las decisiones como estaba como John. Y por esto yo creo que es aún más importante Robert de John Kennedy, de una forma. Ellos se pusieron contra todos y seguro sabían que iban a morir. Lo sabían, lo decidieron y dijeron, bueno, no importa, hacemos lo que hay que hacer y lo que pase, pase. De veras, a ese Absolutamente. grado de saber, Mira, te digo un ejemplo, qué por ejemplo. interesante, Cuando en la tarde del 22 de noviembre le mataron a John Kennedy, Robert Kennedy estaba en su oficina en el Department of Justice, era el ministro de Justicia. De justicia, sí. Cuenta una persona que estaba ahí enfrente de él, que tocó el teléfono, dice Robert Kennedy levantó el teléfono, escuchó y dijo solamente thank you y colgó el teléfono. Y luego le dijo a esta persona, era Hoover, el jefe de la FIA, que me llamó para decirme que han matado a mi hermano en Dallas. Y luego, dice este testimonio, dice que Robert Kennedy se levantó, se quedó muy silencioso por un poco y luego dijo, siempre pensé que iban a matarme a mí primero y en vez le mataron a él. O sea, lo sabían que iban. Y el mismo Robert Kennedy, cuando ya estaba al punto de ganar las elecciones aquí, las primarias las primarias aquí en Los Ángeles, precisamente. El 4 de junio de 68, lo que había dicho 2 días antes es, si yo vuelvo presidente, la primera cosa que hago es volver a abrir la investigación sobre la muerte de mi hermano. Y en el momento que fue claro que él iba a ganar
La primaria. La elección. nomination, La de nominación. de los democráticos inmediatamente. Y él, cuando aquí en Los Ángeles, en el Ambasador, el día que ganó las primarias, y había una gran fiesta por él, y él dijo a sus amigos, tranquilos, he said, let's be quiet because there are bullets between me and the White House. Wow. ¿Cómo se dice bullet? Tranquilos porque hay balas entre mi persona y la Casa Blanca. Y O sea 3 que- horas después estaba muerto. Y 3 horas después estaba muerto. O sea, lo sabían. Oye, y curiosamente fue un indocumentado, ¿sabes esa anécdota? Un indocumentado, un hombre sin papeles, un trabajador de origen mexicano, el que le puso el rosario a Robert Kennedy. Ah, sí. Yo lo tengo en el documental que yo he hecho, el Second Dallas. Ajá. Esta persona habla. Habla esa Sí, persona, lo dice, ¿no? dice, I Era put un- a rosary bead in his hand, I give him the last rites, because Catholics always have to be trained to do, you know. Ajá. He said, he tightened my hand, he looked at me, and then he just let go and never regained consciousness after. It's a very, very Tremendo touching. episodio. Yeah. ¿Cómo cambió el rumbo, en tu opinión, de la historia pues, de los Estados Unidos y del mundo? 180 grados mínimo. 180 grados. Lo que pasa es que había habido los años 60, la grande revolución de los estudiantes, el cambio de costumbre, la libertad sexual, la libertad, y era demasiado por los conservadores. No sé, esto no se podía tolerar. Hay un discurso de Nixon, de la campaña política, que dice claramente, it's time that we give it to them and we slap it to them and we go back to the power because this cannot go on anymore. We need to bring back the order to the country. Es así. Y ganó, pero ganó solamente después que le mataron a Robert. Sí. Si no, no hubiera ganado. Y yo lo que pienso también, esta es mi idea personal, yo estoy convencido que Robert, si hubiera ganado, y si no lo hubieran matado a Martin Luther King, él le iba a ser vicepresidente a Martin Luther King. A Martin Luther King. Yo creo que esa fuera su idea. Por esto le mataron primero a Martin Luther King, en el abril del... O sea, todo conectado al asesinato de Martin Hombre, Luther claro, King también, porque obviamente por los derechos, mismos. los derechos civiles es lo que los republicanos, los conservadores no quieren, es esto. Oye, y el pueblo estadounidense, dices, a ver, un cambio de 180 grados. Dices, Bueno, vamos a decir, aparte- separó el cambio social muy fuerte, porque tienes que considerar la sociedad es una cosa muy complexa. Si hay una parte de la sociedad que se adelanta demasiado, como en progreso, los que no todos están listos a seguirlos. Pues entonces la historia se va como de ondas. Hay una onda que se adelanta, luego es como ¿cómo se llaman estos viernes que se deslongan y luego sale la cabeza y luego vuelve el detalle? Ah, sí, ya entiendo. Sí, Estos pequeñitos que están en la tierra. Sí. Sí. Es un movimiento, hay progreso y reacción, así se adelanta la historia de la humanidad, siempre ha sido así. Y estas curvas, estas olas toman de 10, 20 años cada una, ¿no? Y en tu opinión, ¿está metido todavía en el inconsciente colectivo del pueblo estadounidense? ¿Está metido todavía este asesinato de Kennedy como algo particular? Absolutamente. Sí, absolutamente. ¿de qué manera? Porque todos lo sienten de una forma o de la otra, que esto es lo que llaman the loss of innocence, perdimos la inocencia. La pérdida de la inocencia. Porque Kennedy era una persona honesta, o sea, era una persona que decía lo que quería hacer y lo iba a hacer. Y no mentía, o sea, mentía claramente en algunos niveles porque hay que hacerlo, pero el sentido general de su presidencia era muy claro. A mí me impacta mucho ese discurso de Kennedy que dio en Nueva York ante el club de prensa o de la asociación de prensa. Ese discurso es muy interesante porque él habla en contra de sociedades secretas, en contra de secret oaths, y luego da una cátedra de periodismo en ese discurso porque prácticamente le está diciendo a la gente lo que debe ser el verdadero periodismo. Dice, no es un periodismo para entretener, Claro. para enajenar a la gente. Y les pido que sean críticos y críticos con mi propia administración. Claro. Yo nunca había escuchado un presidente que invite a la prensa a ejercer la crítica incluso en contra de sí mismo. Fue tremendo ese discurso. No sé si lo ubicas muy bien. Sí, hombre, claro, lo he oído muchas veces. Es muy importante también porque exactamente lo que dices tú, más que las sociedades secretas, lo de que te habla es el papel de los medios, de los periodistas. Sí, ahí decimos en mi portal, por ejemplo, que somos muy expertos de 11 de septiembre, decimos, si los periodistas del mundo hubieran hecho su trabajo bien el 12 de septiembre, ya hubiéramos sabido quién verdaderamente ha hecho los atentados. Porque es muy fácil. Si quieres ver a las cosas, están ahí para verlas.
¿ok? Y ya hablamos de esto la otra vez, ¿te acuerdas cuando hicimos la otra? Sí, como hablando que del el nuevo otro. siglo americano. Pero yo le sigo preguntando incluso a periodistas sobre el edificio número 7, algo tan básico. Nadie No saben ni que existe, No, ni de qué claro. les estoy hablando. No. Periodistas que no saben que el 11 de septiembre cayó un edificio número 7, no saben. Y son los que informan. No saben o se hacen güeyes, ¿no? Como decimos. They pretend. O they pretend, sí. Not to know, because ellos saben que no pueden explicarlo. Eso es inexplicable. No puedes explicar Sí, no hay la explicación. caída de ese edificio sin hablar de una demolición controlada. Claro. Y por esto se alejan de eso y hacen como si ni lo saben. Oye, entonces, perdió la inocencia el pueblo estadounidense, pero luego continuó toda la cuestión de la guerra de Vietnam. Bueno, ahí era uno de los motivos que llevó a la muerte de Kennedy. Hay que decirlos todos, porque A ver, los que yo creo. Los que tú crees. naturalmente, Vamos a poner la lista. Vietnam, número 1. ¿no? sin orden de importancia. importancia. Okay. Ya Vietnam. dijimos la CIA, pero él quería quería deshacer la CIA. Quería desmantelar la Sí, CIA. porque- Es verdad, yo lo he leído en internet. Es verdad que quería lo deshacer dijo, la lo CIA. dijo claramente, porque dijo la CIA ha sido creada para una collecting information, para recolectar información. no para hacer política en el mundo. Y ya estaba haciendo política, sustituyendo a gobiernos en el mundo y todo esto, y no era la razón principal. Sí. Pero claro, cuando lo dijes abierto esto y estaba empezando a hacerlo, claro que él tiene que morir, que no puede quedarse. ¿Fue ingenuo, Kennedy? ¿Fue ingenuo? No creo que sea ¿Naif? ingenuo, ¿No? porque él como lo iba a hacer y como todos se iban a dar cuenta de todas formas, creo que decidió, bueno, pues ya que me voy a morir de seguro, lo digo y a lo menos lo digo claro y la gente ve por qué me van a matar. O sea, ¿tenía muchos pantalones o era su convicción católica o de dónde se nutría Kennedy para hacer esto? Incluso tú decías, sabían que iban a morir. Bueno, sabían que ¿Por qué se inmolarse, pusieron- entregarse a los hermanos Kennedy? Porque no es que querían morir, No, por seamos supuesto, claros, no. esperaban que no pasara, pero sabían que el riesgo era muy alto. Pero lo que pasa es que se pusieron contra todos, no es contra la CIA, contra el FBI, porque Hoover Sí, era porque contra Hoover, de ellos, ¿no? porque Hoover tenía problemas con la mafia. Es muy complicado explicar, Sí, pero sí. está ahí. Y también con la guerra de Vietnam. Él quería volver de la guerra de Vietnam. Lo que había hecho en octubre, Kennedy, era firmar un presidential order que empezaba a sacar las tropas, los militares de estadounidenses de Vietnam. La primera cosa que hizo Johnson, el día que fue el lunes siguiente que estaba en la presidencia de Casa Blanca, fue de anular ese orden y de empezar la escalation, que luego llegó a la verdadera la guerra de Vietnam. ¿Y en eso qué papel jugó Robert McNamara, que era el ministro? McNamara era el ministro de la Defensa. Sí, lo era con Kennedy y luego... Lo era con Kennedy y se quedó, porque se habló Johnson. con Johnson y como Johnson se dio cuenta que él era disponible para continuar la escalation, pues le quedó y lo hicieron juntos. Hay también cintas grabadas de las conversaciones entre McNamara y Johnson que deciden exactamente cómo hacerlo. Y por ejemplo, ya otra cosa que sabemos es que el famoso incidente del Golfo del Tonkin, que empezó la guerra de Vietnam oficialmente, porque hasta 64 no era oficialmente la guerra. Lo que llaman false flag operation. Lo crearon ellos. Lo crearon ellos. Y antes de morir, McNamara también lo confesó. Lo confiesa. Así que ves, la gente la confesa la verdad, pero antes de morirse, no te lo confesa cuando están en el medio de su vida. Y eso es por cierto, el yerno de Robert McNamara, que también estuvo en el Banco Mundial, ¿no? Esto no lo sé. Sí, fue presidente del Banco Mundial. Esto no lo sabía. Robert McNamara. Curiosamente, su yerno es Robert Pastor. Esto no lo sabía. Y este Robert Pastor, yerno de McNamara, es uno de los hombres que están buscando una especie de moneda única entre México, Estados Unidos y Canadá. Es muy interesante. Está todo conectado. Cuando lo empiezas a estudiar. Para volver a los enemigos, tenía enemigos de todas partes. Sí. Pero principalmente la CIA y la mafia tenían los intereses en común de quitarlo del medio, y esto es lo que hicieron en Dallas. Y luego, si quieres, podemos hablar un poco de lo que pasó exactamente en Dealey Plaza, como lo cuenta James Files. Incluso el cuento que él dejó te describe lo que vio exactamente dentro del, ¿cómo se llama?, el telescopio desde su... Me gustaría, cómo no, pero antes te quiero ver algo así como un video que yo he visto por ahí, que está en internet también. Hay un video en el cual se ve que va el automóvil de Kennedy, convertible, va iniciando el recorrido, y uno de los jefes de los guardaespaldas
le da la orden a un guardaespaldas que se retire. Secret Service, sí. Y es el Secret Service. Sí. Y él se queda totalmente desconcertado, de los que iban escoltas pegados al auto ahí, Claro. como escudos humanos prácticamente. Y levanta los brazos varias veces, dice, no entiende y ahí Alguien queda obvio. sabía, claro, ¿verdad? hay que dejarlo solo, porque normalmente dos de los servicios secretos están viajando en la misma limusín y al lado también, pero esto te lo hace casi imposible tirarle a él, ¿no? Pues la primera cosa que hicieron en el aeropuerto es llamarle a los del servicio secreto que tenían que estar a la limusín de Kennedy y le llaman a la limusín que está de atrás. Y ese abre los brazos y dices, ¿pero qué? Como dices tú, eso es una de las indicaciones muy fuertes que hay, sí, seguramente. Bueno, y luego, ¿cómo se desarrollaron? A ver, síguenos contando lo que pasó entonces ese día. Bueno. Estoy hablando con Massimo Mazzucco, experto en varios temas, pero entre ellos en el asesinato de quien fuera presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, ocurrido el 22 de noviembre de 1963, ¿no? O sea que estamos cumpliendo 48 años el día de ayer y pareciera un tema ya que no hay nada de qué hablar, que está la película esta que hizo Oliver Stone, que está esto, acá, aquello, en fin, y resulta que pues prácticamente no conocemos la verdad y nos dice Massimo Mazzucco, incluso por qué lo mataron, quién es el hombre que no mató, ya nos diste el nombre, que está incluso en la cárcel, James Files. ¿Y ¿verdad? cómo lo hizo? Él te describe todo, cómo te lo cuenta todo. Bueno, lo que te cuenta él es que prácticamente llegaron a la Dealey Plaza a la mañana del día que tenían que matar, del 22. El jefe suyo, que era Chuck Nicoletti, le dijo, yo voy a disparar del Daltex Building. El Daltex Building es el que está al lado del Book Depository. O sea, porque va a tener que parecer que el golpe vino por atrás. O sea, nos ponemos ahí. Él ya sabía que Oswald iba a estar planteado ahí y iba a ser el pase por el Texas Book Depository. Sí. El Daltex Building es el edificio que está al lado. O sea, si tú ves a la limusín que viene para ti, es que él está directamente a la espalda de Kennedy. Y Nicoletti le dijo a Files, que es su ayudante, dice, me haces como el tiro de reserva, o sea, el backup shooter. Sí, sí. O sea, tú te pones ahí encima de la colina, pero no dispares a menos que no lo cogemos a la cabeza, cogemos a la cabeza, porque tenemos órdenes, tiene que ser un headshot, un golpe a la cabeza. O sea, tú no dispares. Si a la fin de la carrera ves que no lo hemos cogido a la cabeza, entonces disparas. Pues lo que hace Files es que él te cuenta, y ahora tenemos el audio y podemos pasarlo dentro de un momento. Benavides, el audio Sí, tenemos. a ver. Te cuenta lo Vamos que a él ver. vio adentro de su telescopio, él estaba atrás encima del Gracinol, te cuenta todo lo que vio en su telescopio durante los 8 segundos más famosos de la historia, que es el asesinato de John Kennedy. A ver, vamos a ver. And at that point, when they started proceeding down Elm Street, shots started being fired from behind, and I assumed that it was Mr. Nicoletti because he was the one who was in the building, and I knew that Johnny Roselli was there. And I remember the shots ringing out, and even though the president was being hit with the rounds, I was considering it a miss because I knew that we were going for a headshot on the president. And I had known he had been hit in the body, but I didn't know what part at that time. And I seen the body lurch, and I saw the body lurch again. I heard another shot that missed, and we were supposed to hit no one but Mr. Kennedy. And I guess Governor Connolly got hit with one of the rounds at that point. And I wasn't even sure of that because I was keeping Kennedy as best I could in the scope on the fireball. And when I got to the point where I thought it would be the last field of fire, I had zeroed in to the left side of the head there that I had, because if I waited any longer, then Jacqueline Kennedy would have been in the line of fire. And I had been instructed for nothing to happen to her. And at that moment, I figured this is my last chance for a shot, and he still had not been hit in the head. So as I fired that round, Mr. Nicoletti and I had fired approximately at the same time as the hit started forward, then it went backward. And when I would have to say that his shell struck approximately 1,000th of a second ahead of mine, maybe, that's what started pushing the head forward, which caused me to miss in the left eye, and I came in on the left side of the temple. A ver, entonces, sintetizando lo que acabamos de escuchar, nada más y nada menos la voz en esta versión de quien nos asegura Massimo Mazzucco, que está demostrado que es el verdadero criminal asesino de John F. Kennedy, James Files. Sí, demostrado si tú quieres usar tu cerebro y las Claro, informaciones demostrado que hay desde ese punto oficialmente de no vista. se Oficialmente reconoció. no se Claro, es la reconoció, diferencia. claro. Lo que dice es prácticamente, yo le estaba mirando
y veo que el presidente está, ¿cómo se dice? You get hit, cogido. Bueno, herido. Herido, y está herido y le veo que se contrae una vez, le veo que se contrae otra. Me parece, mirando adentro del telescopio, que también a Connolly, el gobernador que está en el frente, también está herido, pero no estoy seguro, porque yo tengo que estar concentrado y le tengo siempre la cabeza de Kennedy al centro de mi crosshair, de mi... Sí. Y a un punto, llega a un punto que veo que aún no le han herido a la cabeza, y como de este punto en adelante Jacqueline Kennedy va a entrar en mi línea de tiro. Y como me han dicho que nada tiene que pasarle a ella, decidí que este era el último momento para que yo podía disparar. Y cuando yo disparé el golpe, yo creo que también Nicoletti, por detrás, le hirió al mismo momento, porque vi la cabeza que se fue por adelante un momento y luego por atrás, que es el famoso misterio. El famoso misterio, que ahí está resolvido. O sea, el misterio de por qué la cabeza fue por adelante y luego por atrás. Y hubo explicaciones más idiotas y más increíbles. Y es más simple. 2 proyectiles, 2 disparos. Claro. Uno un momento antes del otro. Y él se queja porque dice, esto me causó fallar porque yo iba a cogerle al ojo y me equivoqué y le cogí aquí en la, ¿cómo se dice? La templa. Sí, en la 100. En la 100. Por él, pero él te explica también otra cosa. El proyectil que usó él era un proyectil preparado con mercurio adentro. Y cuando le pones mercurio dentro de un proyectil, es para que explote. Sí, que explote. Que explote. Y por esto hizo el daño enorme que todos vimos en el film. Los otros proyectiles no hicieron ese daño. El suyo era diferente porque era de mercurio. Y eso es lo que hizo la cabeza prácticamente explotar para atrás. Bueno, eso es lo que pasó. Pues ahí está. Entonces ahora nada más invitar a la gente a que pues no crea, sino que investigue, ¿verdad? Claro. 48 años, que investiguen ahora de qué se trata. Utilizar el cerebro, como nos dices, darse un clavado a esta investigación y de alguna manera poder tener la evidencia de todos estos datos, formar cada quien su opinión respecto a un tema crucial en la historia, pues, de los Estados Unidos y de la humanidad misma, ¿no? Y ahora yo creo que viene la parte más interesante. O sea, lo que es interesante es que cuando le descubrieron a esta persona en la prisión de Illinois y le fueron a entrevistar, el productor que hizo esta entrevista claramente creía que iba a ser el scoop mundial. Uh-huh. Tú nada más tienes el asesino de Kennedy que te cuenta en tu cámara lo que pasó y se fue a los networks diciendo, yo tengo aquí el scoop de la historia del siglo. Uh-huh. Y nadie quiso comprarlo. Se pensaron historias, todas excusas para decir, no es creíble, no le creemos, o esto, el otro, y no quisieron ponerlo en la transmisión, no lo compraron. Uh-huh. Porque como te dije antes, el momento que tú oficialmente reconoces que hubo un complote, hay que abrir el proceso otra vez, y hay que admitir que las instituciones nos han mentido por 48 años. Y sabes lo que pasa, si empiezas a pensar, admitir que nos mintieron en el caso Kennedy, pues también probablemente nos mintieron en los otros, el 11 de septiembre. O sea, esto no se puede tener. Por eso hay un refrán que más o menos dice algo así como que los grandes secretos, los secretos más importantes... Los pequeños secretos son los más difíciles para guardar, para mantener. Los pequeños secretos son los porque más por difíciles. Los grandes siempre será suficiente la incredulidad de la gente. Eso, qué bueno que me la recordaste completa. Sí. Los pequeños son los más difíciles de guardar. Sí, claro. Los grandes secretos los resguarda la incredulidad de la gente. Cuando yo te digo, por ejemplo, que hay... Que el 11 de septiembre lo hicieron el mismo agente del gobierno americano, mucha gente dice, come on, it's impossible, it's too big. That's it, thank you very much. Eso es lo que pasa. Tú eres el mejor guardia de las mentiras que te cuentan. Bueno, pues Máximo Mazzuco, yo te agradezco mucho de que la gente en Contragolpe pueda escuchar la versión. Ya aquí está la información y que cada quien que lo haya escuchado haga con esta información lo que quiera, ¿verdad? Absolutamente. Pueden tener la curiosidad de investigar, pero que mueva las neuronas, que haga pensar a la gente. Yo lo recuerdo de chiquito, el impacto, viéndolo en televisión, en México, con mi papá, en fin, es algo que se me quedó ahí taladrado, ¿no? Lo del asesinato de Kennedy. Como ya después el asesinato, a ver si ese es un documental del asesinato de Colosio en México, Luis Donaldo Colosio, un candidato a la presidencia del PRI. ¿Ya? Investígate ese caso, está muy interesante. Vamos a ver un día qué sale también del tema de
de Colosio. Pues muchísimas gracias, Máximo. ¿Quieres agregar algo? Invitar nuevamente a tu página donde la gente te pueda contactar. Sí, el portal es todo en italiano, pero como dijo, el vídeo que puse es muy fácil de comprender y la parte hablada es en inglés, de todas formas, que como le has oído, él habla inglés, yo no lo he traducido, solamente le puedo subtitular. El portal es luogocomune.net. Y ahí también, si alguien es interesado, puede encontrar mis documentales en Amazon. Nada más buscar Máximo Mazzucco. Máximo Mazzucco, que Dos no Z, Máximo, sino no, Máximo. Máximo. Se los va a deletrear. M de mamá, A-S-S-I-M-O. Máximo. Y luego Mazzucco, como suena, pero con 2 Zetas. Máximo Mazzucco. Y 2 Cs. Y 2 correctos, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Máximo, por estar aquí. Vamos a hacer una breve pausa. ¿Qué te parece si pones un poquito de Gianmaria Testa, el italiano, una breve pausa musicale y regresamos aquí. Ritornare. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa, prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, che non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove.